¿Qué tal, amigos? Buenas noches. El otro día os prometí que hoy íbamos a hacer un videoblog sobre los naufragios en el río Guadalquivir, en el río de Sevilla. Pues vamos con ello. Hay personas a las cuales les da un poco de risa cuando digo yo naufragios en el río Guadalquivir. Y dicen, pero bueno, ¿cómo es posible que en el río Guadalquivir se hayan producido naufragios? Pues sí se han producido naufragios en el Guadalquivir y sin bromas porque algunos de ellos han sido bien gordos, como vamos a ver ahora. Yo, para hablar de los naufragios en el río Guadalquivir, distingo dos zonas. La zona de la barra de Sanlúcar, la desembocadura del río, y las playas aledañas del Coto de Doñana, que es la zona que era conocida como Arenas Gordas, que a lo mejor no os suena, pero si os digo Chipiona, Matalascañas y toda esa zona os sonará mucho más, ¿verdad? Y después lo que es el propio curso del río Guadalquivir, desde Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla. En la primera zona, en la zona de influencia del río Guadalquivir, la desembocadura y las zonas aledañas al Coto de Doñana, Chipiona, etc., estamos hablando, y no os lo perdáis, de una de las mayores concentraciones del mundo de naufragios de interés histórico. Estamos hablando de centenares de buques que fueron allí a naufragar, buques sobre todo provenientes de la carrera de Indias, buques que venían desde las colonias españolas en ultramar, de las tierras españolas en ultramar, cargados de mercancías valiosísimas, algunos de ellos cargados de oro y plata, tras sufrir en el viaje por el Atlántico infinidad de penalidades, desde ataques de corsarios, ataques de piratas, temporales, etcétera, y que cuando llegaban a esta zona acababan embarrancados en una playa o se acababan hundiendo porque el barco llegaba ya en unas condiciones lamentables, o simplemente se perdían e iban a dar a la costa. En esta zona de la desembocadura del Guadalquivir y Arenas Gordas, yo calculo que puede haber en torno a los 200 naufragios, 200 pecios de buques históricos, la mayor parte de ellos españoles y la mayor parte de ellos con cargas muy importantes. Esta zona es el objetivo de muchísimos cazadores de tesoros, de muchos buscatesoros que lo que quieren es excavar y recuperar los tesoros que traían esos barcos. Esos tesoros son propiedad de España, son propiedad de todos nosotros, no de cualquier cazador de tesoros que venga de fuera o que venga de dentro, que también, por desgracia, los hay. En la zona de Arenas Gordas también hay, no lo perdamos de vista nunca, 3 navíos de la batalla de Trafalgar. Está el Berwick, está el Rayo y está el Monarca, los cuales, si no estoy equivocado, están los 3 localizados y se han hecho estudios arqueológicos sobre los mismos. Insisto, esto es es una zona muy importante y prometo volver con otros videoblogs y tratarlo un poquito más en profundidad. Hoy vamos a hablar en general de los naufragios en todo el río y en su zona de influencia. Tampoco quiero incidir mucho aquí porque sería un videoblog tremendamente largo. En el cauce del río Guadalquivir, desde Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla, también se han producido muchos naufragios. Evidentemente no son esos naufragios tan espantosos que vemos en el mar, con cientos de muertos y tal, pero son naufragios que también tienen su relevancia histórica. Dentro del curso del río se produjeron el hundimiento de varios de estos galeones y varias de estas naos que venían de América y que, si bien consiguieron rebasar la barra del Guadalquivir y entrar en el río rumbo a Sevilla, acabaron hundiéndose. Lo cierto es que estos barcos pues ya en su día pues fueron balizados y las autoridades españolas se encargaron de sacar sus restos como pudieron para aprovecharlos, sobre todo la cuestión de los fondos y demás. Otra de las causas de naufragios en el río Guadalquivir han sido las riadas, las crecidas en el río. Hay constancia de diversos naufragios durante estas riadas. Concretamente, fijaos, en el año 1876 se produce una riada muy importante y en el mismo puerto de Sevilla se producen varios naufragios. Concretamente, notables fueron los del Afacon y el Down, que eran 2 veleros mercantes. Si no recuerdo mal, uno era un pilot y la otra era una goleta. Acabaron varados sobre el paramento del muelle de Sevilla. Hay una ilustración muy bonita que recoge el hecho. La publicó la Ilustración española y americana, una revista que seguramente todos conoceréis. Se ve perfectamente, con mucho detalle, los 2 veleros
subidos encima del muelle, varados en el muelle. Ahora bien, el naufragio más grave en pérdida de vidas humanas que se produce en el río Guadalquivir tiene lugar en noviembre de 1896, concretamente el 8 de noviembre de 1896. Durante la tarde-noche de aquel aciago día, un pequeño vapor, el Aznalfarache, un vapor, era lo que hoy en día llamamos una golondrina, un vapor dedicado a hacer excursiones turísticas y que era fletado con mucha frecuencia por cazadores, pues llevaba un grupo de cazadores de patos. Era una excursión de cacería, era una partida de caza. El barco colisionó contra otro vapor, contra un gran vapor mercante, el Torre del Oro, que era propiedad de la Compañía Sevillana de Navegación. La Compañía Sevillana de Navegación ha sido una de las compañías señeras de la Marina Mercante Española, una compañía andaluza muy importante. Bien, se produjo una colisión, por razones que ahora no voy a detallar porque es una colisión bastante compleja. Algún día le dedicaremos un videoblog. Y el Aznalfarache se hundió rápidamente. Hubo un solo superviviente. La cifra de muertos que se produjo varía. Hay algunas fuentes que hablan de 11 muertos y otros hablan de 17 muertos. En todo caso, para un sitio como es un río en el cual pues aparentemente no se producen hechos graves, pues fue un naufragio muy grave que tuvo además en Sevilla gran resonancia. La colisión de los vapores Torre del Oro Aznalfarache. Insisto, volveremos al mismo con un videoblog detallándolo un poquito más. Mes de noviembre del año 1896. En 1926 se produce otra colisión. Se me olvidaba decir, parece ser que la colisión del Aznalfarache con el Torre del Oro se produjo a la altura de Lebrija aproximadamente. En febrero de 1926 se produce también una colisión entre otro de estos vapores tipo golondrina que se llamaba el Bajo de Guía, que por cierto había participado en la recuperación de los cadáveres del hundimiento del Aznalfarache, con otro vapor que se llamaba el San Juan. La consecuencia fue el hundimiento del Torre de Guía y, si no recuerdo mal, hubo cuatro fallecidos de una misma familia. El padre, que era no recuerdo si un guardia civil o un carabinero, la madre y 2 de sus 3 hijos. También fue un hecho muy comentado y muy trágico. En 1948 se produce otro abordaje. Como veis, los abordajes son muy frecuentes en el río, entre el vapor de Ibarra, Cabo Sacratif, y un pequeño velero, un pailebot de mercante que se llamaba Virgen de la Luz. Parece que se produjo a unos 21 kilómetros de Sevilla. Algunas fuentes hablan de un fallecido, otras fuentes hablan de ningún muerto. Hay otro naufragio que a mí me interesa mucho y quiero reseñar aquí, que es el que veis en la foto de la portada del videoblog. Veis un barco varado. Es el mercante español Guillem Sorolla, de la compañía Transmediterránea. Este barco era un barco de carga de Transmediterránea y iba a iniciar un servicio de transporte de tropas hacia Marruecos cuando sufrió una varada en el río, embarrancó. Las varadas también es una causa de naufragio muy frecuente en el río Guadalquivir, lo cual es absolutamente normal, comprensible y lógico, dado el poco calado de alguna zona. Pues bien, el Guillem Sorolla embarrancó al paso del río Guadalquivir por Los Remedios y estuvo un tiempo allí clavado en el fondo del río. Parece que sufrió averías de consideración y luego pudo ser reflotado sin más trascendencia, sin más problemas. Esto fue en febrero de 1921, del 9 de febrero de 1921. A mí hay un naufragio del Guillem Sorolla que me llama mucho la atención, os voy a decir por qué. Justo un año y medio después de haber quedado embarrancado allí en el río Guadalquivir, a la altura de Los Remedios, el Guillem Sorolla desapareció en el Océano Atlántico con toda su tripulación. Nunca más se volvió a saber de él. Fue un naufragio muy trágico que se vistió de luto a la Comunidad Valenciana, de donde era la mayor parte de los tripulantes, y en general a toda España, y un durísimo revés para la compañía Transmediterránea, puesto que era un barco nuevo, operativo, y que estaba dando muy buen rendimiento. Uno no puede dejar de pensar que tal vez la varada que sufrió el Guillem Sorolla en el río Guadalquivir tuvo algo que ver con su desaparición en octubre de 1922, como digo.
Estos son, en grandes rasgos, la historia de algunos de los naufragios en el río Guadalquivir. Hay muchos más, la historia es mucho más densa y volveremos a ella en distintos videoblogs, dedicando cada videoblog a cada naufragio. Especialmente interesante es el Torre del Oro Aznalfarache por la forma en la que se desarrolló la colisión. Y nada más, en el próximo videoblog vamos a retomar la mala costumbre esa del lenguaje marinero. Vamos a ir recuperando viejas palabras del lenguaje de los marinos para recordarlas y que no se pierdan del todo. Un fuerte abrazo marinero a todos, amigos, y que tengáis una semana estupenda.